Me llamo María Victoria Ríos, fundé una compañía con mi esposo desde hace 16 años, soy la directora general de ella. Yo soy Camilo Alzate, tengo 47 años, soy de profesión comunicador. Actualmente me dedico a muchas cosas. Soy escritor, soy un comunicador aventurero, muchos temas digitales, de marketing digital, y lidero familias que vuelan. Nací en Medellín y toda mi infancia y mi juventud fue en Medellín. Estudié Derecho en la Universidad de Medellín. Cuando conocí a Camilo estaba todavía en la universidad, todavía estaba estudiando. Cuando estaba estudiando yo quería litigar y quería ser penalista. Yo creo que todos cuando empezamos a estudiar Derecho queremos salvar el mundo y sacar a todos los inocentes de la cárcel. Entonces empecé a litigar y empecé a ser dependiente judicial. No me pagaban un peso, pero pues lo que quería era aprender y saber si eso era lo que quería para mi vida. Mientras estudiaba, fui dependiente judicial en varias oficinas de abogados y pues la gran conclusión era que no quería litigar. Luego comencé a trabajar en una notaría. Trabajé en una notaría porque también quería ser notaria, pero me di cuenta que no era la notaría lo mismo, le falta emoción y a mí me gusta más emoción, más chispa. Entonces no fue en la notaría. Y finalmente trabajé en Bolívar, en la compañía de seguros Bolívar, en El Libertador, era la directora de notificaciones judiciales. Surgió la necesidad de tener una compañía o un aliado para los abogados de la compañía que hicieran investigación de bienes. Y como yo tenía presente que quería emprender, no sabía en qué, cuando el gerente me dijo, María, quiero una compañía que le ayude a los abogados en todo el tema de investigación de bienes, yo le dije, bueno, yo quiero emprender, ustedes son mi primer cliente. Fuimos y hablamos con el gerente de ese momento para que me permitiera, siendo empleada, emprender. Y digamos que en ese momento él me dijo, mira, yo te conozco, yo sé cuáles son tus valores y hoy en Colombia para poder hacer las cosas o para poder crear negocios hay que meter mucha plata por debajo de la mesa y hay que hacer cosas que yo sé que no van contigo. Y mi respuesta fue, bueno, yo te voy a demostrar, dame la oportunidad que te voy a demostrar que pueden hacerse las cosas al derecho en Colombia y por eso se llama al derecho. Y ahí surgió la idea de crear mi propia compañía porque yo siempre pensé con mi esposo que queríamos tener una familia muy grande, o sea, desde novios decíamos qué rico tener una familia de 5 hijos y pues yo pensaba, bueno, qué rico que mis hijos tengan una mamá presente y pues la única forma era emprender, entonces por eso decidí crear una compañía. Yo creo que mi noviazgo fue muy lindo, nuestro noviazgo fue muy lindo porque yo nunca tuve novio, siempre pensaba que desde el colegio, que todas mis amigas tenían novio, siempre pensaba que quería tener un hombre a mi lado con el que yo pudiera compartir muchas cosas, que fuera un noviazgo bonito y que finalmente pudiera casarme con él. Para muchos puede ser una utopía, ¿cierto? Pero para mí en ese momento no lo era y yo les decía a mis amigas, yo no voy a besar tanto sapo para que después algún día se me convierta en príncipe. Algún día me tiene que llegar ese príncipe y bueno, pues yo lo voy a reconocer. La verdad es que estudié en un colegio católico. Y para mí la fe y la creencia en Dios es muy importante. Entonces yo siempre le pedí a Dios que me diera o que llegara a mi vida ese hombre con el que yo pudiera compartir la vida. No significa que fuera mojigata, no, o sea, me encantaba la rumba, yo salía con mis amigos, pero todas con sus novios y yo sola, esperando ese novio o ese príncipe. Y bueno, finalmente una amiga que decía mucho, Vicky, quiere un novio, pues me mandó el novio, tengo un amigo, te lo voy a presentar y así me conocí con Cami. Tuvimos un noviazgo de 3 años y medio
y finalmente nos casamos. Teníamos muy claro pues que queríamos tener 5 hijos, pero también que queríamos tener una relación como más de acoplarnos. Todo el mundo dice que casarse no es fácil, que el matrimonio no es fácil, que la convivencia no es fácil. Entonces nosotros decíamos que rico disfrutarnos, pues vivir rico, pasear, rumbear, pues porque los hijos, hay un tema y es que la sociedad siempre nos ha metido en la cabeza que los hijos nos amarran, que los hijos nos quitan los sueños, lo que no hicimos antes de los hijos ya no se puede lograr después. Y creo que nosotros estábamos en eso, ¿cierto? En que no, si tenemos hijos ya, chao rumba, chao viajes, chao todo. Y bueno, decíamos, no nos casamos, pero esperamos un tiempo. Y esperamos 5 años. Realmente de nosotros fue como más abrirnos a la vida. Llegó un momento en el que dijimos, bueno, vamos a abrirnos la vida, que sea cuando Dios quiera, y llegó a los 5 años. Que Guadalupe llegara a nuestras vidas fue como aterrizar en una sociedad que no estamos preparados para vivir en ella, ¿cierto? O realmente cuando una mujer queda en embarazo, está esperando el hijo perfecto, ¿cierto? O sea, está esperando que sean los 9 meses, que todo fluya hermoso, todo es divino. Pero cuando nosotros quedamos en embarazo como queríamos tener 5, además queríamos que fuera seguidos, entonces Jacobo nació y a los 6 meses quedé en embarazo de Guadalupe. Cuando nosotros quedamos en embarazo, a los 3 meses nos hicieron una ecografía donde nos decían, venga, aquí hay algo que no cuadra, y finalmente nos hicimos otro examen que se llama amniocentesis para darnos como el diagnóstico. Recibir esa noticia realmente no es una buena noticia, pero no es una buena noticia porque nos metieron en la cabeza que el hijo perfecto es el que todos esperamos, ¿cierto? Entonces eso no es una noticia que alguien reciba bien. Pero también nos dimos cuenta que realmente lo que yo estaba sintiendo, como esa frustración de por qué no me llegó el hijo que esperábamos, duró un fin de semana. Y cuando nosotros recibimos la noticia, pues realmente la sufrimos, la compartimos con la familia, fue un viernes, pero luego al lunes, ese fin de semana fue eterno, y cuando yo pensaba, yo estoy llorando, o sea, mi hija está sintiendo que yo la estoy rechazando, ¿cierto? Y en ese momento tomé la decisión que contra el mundo y contra lo que fuera íbamos a defender a Guadalupe, y que para nosotros iba a ser un orgullo ser una familia Down. Y la verdad es que yo hoy me siento absolutamente orgullosa de ser una mamá Down. O sea, para mí, y creo que para nosotros 4, es un orgullo y un privilegio tener a Guadalupe. O sea, para nosotros ella es la que nos enseña a vivir la vida con los pies en la tierra, a vivir el hoy. Es un filtro de las cosas que vienen y que no esperamos y que no nos gusta, pero ella las filtra y hace que las cosas buenas pasen en nuestra vida. Entonces, y desde ese momento que tomamos la decisión de, bueno, es Guadalupe y con toda. A mí me preguntaban, ay, ¿estás en embarazo? ¿Qué estás esperando? Y yo decía, es niña y es Down. Entonces siempre ha sido como esa seguridad, que es lo mejor que nos ha podido pasar a la familia como tal. Y Guadalupe para nosotros es un regalito de Dios, y es la personita que nos enseña todo lo bueno y que se vale ser diferente. Yo creo que a eso llegó Lupe a nuestras vidas, a enseñarnos el valor de la diferencia. Cuando uno tiene ya 2 hijos, el tercero dicen que ya se cría solo. Y realmente es así, o sea, y yo creo que a todos nos pasa con el primer hijo. Uno sale con 2 maletas, la de juguetes, la de todos los cambios, o sea, sale repleto. Con Guadalupe, aunque era Down, nosotros teníamos siempre como normalizar la diferencia. Para nosotros ha sido muy importante que Guadalupe no sienta como que es la niña diferente, no, o sea, todo lo que comemos nosotros come Guadalupe, para donde vamos va Guadalupe, o sea, nunca a nosotros se nos olvida que ella es Down, ¿cierto? Entonces, pero bueno, realmente era el segundo, entonces uno ya no carga las 2 maletas, pero sí carga una. Y cuando llegó Francisco,
que ya fue el tercero, 2 años después de Guadalupe. A los 3 meses tuvo una complicación de salud, se llama bronquiolitis, y nosotros lo llevamos a la clínica, lo dejaron hospitalizado, y cuando ya después de que lo dejaron hospitalizado entró a cuidados intermedios, en cuidados intermedios una bacteria le entró al cuerpecito, y ya luego quedó en cuidados intensivos como 15 o 20 días. A mí todo el mundo me dice, o todo el mundo cree que qué duro la noticia de Guadalupe, qué duro, porque Guadalupe incluso tuvo una cirugía de corazón abierto a los 6 meses de nacida. Y yo creo que lo peor, o sea, la peor noticia que nosotros hemos recibido no fue cuando Guadalupe era la noticia de ser síndrome Down, sino la noticia cuando un día nos llamaron y nos dijeron que teníamos que ir a la clínica a firmar una autorización porque Francisco ya no resistía con oxígeno solo y que tenían que conectarlo. Yo creo que esa ha sido la peor llamada que hemos tenido, la peor noticia, y estuvo muy delicado. O sea, Francisco estuvo... El sacerdote de la clínica iba y me visitaba y me decía, yo le quiero aplicar los santos óleos, está muy mal. Y yo decía, no, o sea, ni se te ocurra. Pero porque uno siempre piensa, los santos óleos dicen que es para el buen vivir o para el buen morir. Pero pues para mí era como que venga ya se va a morir, y me negaba a eso. Y finalmente, bueno, gracias a Dios, Francisco lo superó, pero yo creo que sí es lo peor que nosotros hemos pasado con los hijos ha sido ese episodio de salud con Francisco. Cuando nosotros ya teníamos los 3 niños, pues finalmente tomamos la decisión de que fueran al colegio y que tuviéramos una vida como todo el mundo la tiene. O sea, los papás trabajan y los hijos van al colegio. Cuando llegó pandemia, pues los 3 ya estaban escolarizados, y la pandemia lo que hizo fue como juntarnos y reconocernos, porque cuando nosotros estábamos en la vida normal antes de pandemia, Camilo conducía todo el tiempo porque me repartía a mí en la oficina, los niños cada uno al colegio, y en la pandemia hizo que nosotros nos reconociéramos y viéramos que teníamos un chef en la casa, que teníamos un Francisco que era creativo, pero pues que tal vez estaba metido en una cajita, ¿cierto? Y eso hizo la pandemia. Yo veía en los grupos de WhatsApp de las mamás encartadas, y para Camilo y para mí era como tan rico que estamos junticos, ¿cierto? Y ahí fue donde dijimos, empezamos a ver la educación que estaban teniendo, aunque nuestros hijos iban a colegios muy buenos, nos dimos cuenta que tal vez el sistema educativo en el que estábamos no era el que nosotros queríamos para nuestros hijos. Y empezamos a estudiar. A nosotros la pandemia nos encerró el 19 de marzo, empezamos a revisar, vimos videos, vimos de todo sobre el sistema educativo, y finalmente nos dimos cuenta que no era lo que nosotros queríamos para nuestros hijos, y el 30 de abril tomamos la decisión de retirarlos de los colegios y empezarlos a educar en casa. Dijimos, bueno, si los vamos a educar en casa, vamos a hacerlo bien. Hicimos un diplomado de homeschooling, y ahí comenzó como nuestra historia del homeschooling. La relación con María Victoria ha sido una historia muy bonita. Todo comenzó cuando ella estaba en la universidad. Yo ya me había graduado y estaba trabajando como comunicador en un canal de televisión. Nos conocimos y al principio fue una muy bonita amistad, pero poco a poco empezó a surgir entre nosotros un sentimiento especial. Yo le había pedido a Dios que pusiera en mi camino a una buena mujer. En el mundo de hoy no es tan fácil encontrar el amor verdadero, como se dice, porque la sociedad ha llevado a que los hombres y las mujeres estén muy dispersos y buscando más que un amor maduro, buscar diversión, pasar el tiempo, primero convivir a ver si esto funciona o no. Y yo tuve la fortuna de encontrar una buena mujer, muy buena mujer, que desde el principio construimos una relación basada
en un cariño, en un respeto, compartíamos muchos valores espirituales y morales, y entonces empezamos una relación muy bonita. Duramos 3 años de novios, donde desde el principio compartíamos mucho con la familia, compartíamos ideales, el hecho de soñar con una familia. Decíamos en ese momento que queríamos tener 5 hijos, y así transcurrieron todos estos años de noviazgo, aprendiendo mucho el uno del otro, trabajando hombro a hombro y descubriendo ese anhelo dentro de nuestros corazones, que sería el de tener una familia, no tan grande como nos imaginábamos al principio, pero ser padres ha redefinido lo que somos como pareja. Y nos vimos enfrentados como a situaciones un poco fuera de lo común, como el nacimiento de nuestra hija Guadalupe, que es síndrome de Down, y todo lo que significó eso para nosotros. También la situación con nuestro hijo Francisco, que también a los 2 meses tuvo una enfermedad importante en los pulmones, y que nos hizo mover y nos hizo cuestionar mucho. Sin embargo, nosotros llevábamos una vida que nosotros llamamos muy convencional, muy estándar, muy como siguiendo el guión que normalmente todas las familias siguen. Era una dinámica muy normal, no digo que sea mala, pero es una dinámica que te exige mucho. Y cuando llegó la pandemia hubo un cambio muy grande en nuestra vida, porque cuando llegaron las cuarentenas y estábamos los 5 ya encerrados en casa sin poder salir, empezaron a pasar cosas maravillosas. Nosotros nos empezamos a sentir felices de estar disfrutando y conociendo a los hijos, porque cuando tú pasas solamente 2 horas al día con tus hijos, es muy poco lo que puedes disfrutar y conocer de ellos. Y la pandemia nos llevó a eso. Con todo lo malo que trajo, esa parte buena nos trajo a nosotros como familia, nos transformó, porque empezamos a descubrir en ellos cosas maravillosas. Empezamos a reírnos todo el día porque veíamos todo lo que hablaban, todo lo que decían, cómo se comportaban. Empezamos a descubrir, por ejemplo, a nuestro hijo Jacobo, que le encantaba cocinar, y empezamos a descubrir en Guadalupe y en Francisco también elementos que nos llenaban de alegría. Y entonces, cuando ya iban pasando los días en la cuarentena, llegó como el tema de ver cómo ellos se seguían educando durante la cuarentena. Y obviamente hubo una crisis mundial para los colegios, porque no estaban preparados para hacer todo remoto. Y nosotros, al ver eso y ver cómo estaba lo que pasaba en las clases, nosotros no podíamos cerrar los ojos y darnos cuenta que era una perdedera de tiempo, literal, porque era un profesor con 40 alumnos en un Zoom, y eran todos hablando, todos por favor hagan silencio, era un caos total. Y entonces ahí empezamos nosotros a retomar un tema que a nosotros en algún momento nos había llamado la atención, cuando estábamos pensando en el tipo de educación que le queríamos dar a Guadalupe por ser síndrome de Down, si queríamos una educación tradicional o una educación especializada, o simplemente una educación particular que es por fuera del sistema educativo. Y entonces ahí ya habíamos tenido una aproximación a que hay diferentes formas de educar. Entonces, claro, durante la pandemia se abrió ese mundo, empezamos a ver documentales, empezamos a ver muchos videos que hablaban del tema, y nosotros empezamos a sentir que esa podría ser una opción real para nosotros. Y tomamos un curso en línea con una mexicana, y que nos terminó de afianzar y nos terminó de decidir que lo que nosotros queríamos para nuestros hijos no era el sistema educativo, que por fuera del sistema educativo había muchísimas más opciones y mejores condiciones para que ellos aprendieran y se desarrollaran normalmente de una forma más natural y más conforme a lo que es cada uno. Entonces le dijimos a los colegios que ya no iban a regresar, ya no los volvimos a matricular, y empezamos a explorar otras formas de educación alternativa, y eso fue un cambio muy grande para nosotros, no solo porque ya además en la empresa ya veníamos explorando y aprendiendo todo lo que es el trabajo remoto, y esta combinación de tener trabajo en remoto y tener a los hijos también educándose por fuera del sistema educativo a través de plataformas y de muchas otras estrategias que hay para eso, nos permitió explorar otros temas, y fue como llegó a nosotros este concepto del World Schooling. El World Schooling es como hacer homeschooling pero viajando, y esta idea para nosotros
fue revolucionaria y fue apasionante. Imaginarnos poder hacer y vivir lo que estábamos viviendo en esos días, pero desde cualquier parte del mundo. Entonces, mi esposa y yo siempre decimos que esos cafés que nos tomábamos después de almuerzo y nos ponemos a conversar y a imaginarnos y a soñarnos y a redefinir nuestra familia, son hasta peligrosos, porque nos inventamos tantas cosas y nada. Peligrosos nada, porque fue lo más maravilloso que nos ha podido pasar. Fue una transformación completa de nuestro imaginario, de lo que es la familia, y salimos a viajar. Salimos a conocer el mundo, tuvimos la posibilidad hasta ahora de conocer 22 países, conociendo diferentes culturas, diferentes religiones, conociendo la geografía, pero pisando los países. Nosotros decimos que las ciudades son libros que se leen con los pies, y eso es lo que hemos hecho. Caminar y descubrir diferentes países, religiones, culturas, comidas, todo lo que cada país puede ofrecerte. Y eso ha sido para nosotros muy transformador. Yo soy Jacobo Alzate y tengo 13 años. Lo que me ha parecido más bacano de estudiar en la casa es que no tengo que cumplir con horarios, sino que tengo todo el día para hacer lo que a mí me gusta. Y puedo aprender las cosas que a mí me gustan, como la cocina, en cualquier horario. Viajar es como un libro del que uno aprende todo. Y entonces cualquier cosa que sea mi pasión, pues de cualquier persona puede aprender viajando mucho. Cosas que he aprendido puntuales. He estado en clases de cocina en Tailandia, en Turquía, y he aprendido recetas de esos países. Sí, me encantaría seguir viajando y me gustaría ser chef y abrir restaurantes. Me llamo Guadalupe Alzate Ríos, tengo 12 años y conocí países: Singapur, Tailandia, Brasil, Camboya, Turquía, Tailandia, Vietnam. Me hizo viajar mi familia. Mi favorita es fotógrafa. Francisco Alzate Ríos y tengo 10 años. Me levanto, me baño, voy a desayunar, hacemos time house, que aquí es como pues arreglar la casa. Luego empezamos a trabajar en idiomas, inteligencia artificial, lectura. Normalmente cuando estamos en otros países, pues salimos a caminar, turistear y volvemos como a las 6. Y cuando estamos en Colombia, pues cada uno puede hacer lo que quiera, pues más o menos. También hago clases de fútbol y mi país favorito es Argentina, porque es uno de los países más futboleros que he conocido. Hablan español, que es un punto muy grande. Me gusta mucho cómo hablan los argentinos y lo que conocí ha sido muy bueno. Mi emprendimiento se llama Socks Down. Nosotros lo que hacemos es hacer medias, pero que tengan la diferencia. Pues, o sea, tenemos planeado vender de 3 medias que combinen. Nuestro lema es: para encajar no tienes que combinar. Lo primero que tuvimos que hacer para poder comenzar esta vida de viajar
con los hijos, como decimos nosotros, con 3 hijos y 5 maletas, salimos a descubrir el mundo, salimos a aprender y lo primero que tuvimos que vencer fue el miedo, porque este proyecto necesitaba primero que todo resolver muchos temas, cómo íbamos a financiar esta idea, este estilo de vida, cómo íbamos a seguirlos educando, pero durante el viaje, cómo íbamos a seguir este contacto con nuestros familiares y amigos, cómo íbamos a desprendernos de todo lo que teníamos, porque cuando uno está dentro de la caja, cuando estás con el piloto automático activado en tu vida, tú tienes muchos apegos. Entonces hay expresiones como que la gente dice, no, es que yo sin mi almohada no duermo bien. Y sin mi almohada, sin mi colchón, sin mi nevera, sin mi cama, sin mi sofá, sin todas mis cosas. Mi esposa decía sin mis tacones, porque en esa época usaba tacones. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer para hacer ese cambio? Primero, vencer el miedo. Y nosotros de la mano de Dios y confiados y con un propósito muy claro, decidimos arrancar sin tiquete de regreso. Entonces, el primer país al que visitamos fue Turquía. Fueron 3 meses viajando por todo el país. Fue una experiencia muy hermosa y además como era el primer país donde tú llegaba uno con mucha ansiedad y como que quería conocerlo todo y era ese agite, no, todos los días había que salir. Con el tiempo fuimos aprendiendo a que esto no es de conocer todos los lugares turísticos, sino que es de sentir, de vivir los olores, los colores, todo lo que te ofrece tu entorno y ese es el verdadero aprendizaje. De ahí en adelante, desde el primer país que conocimos, empezamos a descubrir el mundo y eso era como el objetivo. Nosotros teníamos un objetivo lejano que era llegar a Australia, pero antes de llegar a Australia queríamos pasar por muchos países y hasta que encontráramos otro país que quisiéramos visitar y que hubiera fronteras. Entonces el proyecto Familias que Vuelan inició a partir de eso, esa experiencia transformadora que tuvimos nosotros como familia, la de viajar por el mundo y aprender y darle la oportunidad a nuestros hijos de explorar el mundo de una forma diferente. Fue posible gracias a que nosotros como familia apagamos el piloto automático. En realidad fue la pandemia la que nos apagó el piloto automático. Y a muchas familias le puede pasar eso. Para nosotros fue la pandemia, para otras familias es la muerte de un ser querido, para otras familias es una crisis económica. Esos momentos difíciles en la vida de una familia es una oportunidad para apagar el piloto automático. Y esto significa es pensar, repensar su familia, es dejar de pensar como piensa todo el mundo, es darse cuenta que todas las familias somos diferentes y que todas las familias tenemos sueños, anhelos diferentes y que esos sueños tienen que ser auténticos. Y por eso es tan importante que cada familia saque un espacio para hacer y escribir su misión, una misión familiar, que es esa guía, ese norte para que cada uno de los padres y de los hijos sepan hacia dónde están caminando. Familias que vuelan es eso, tomar el control del vuelo de esa familia. Volar es vivir. Para nosotros, una forma de vivir es viajar, pero para otras familias pueden ser sueños muy diferentes. Entonces, ese es el espacio y ese es el sueño que nosotros queremos construir a través de lo que llamamos familiasquevuelan.com. Mucha gente nos escribe por redes sociales, ¿cómo podemos hacer eso? Nosotros, ¿cómo podemos viajar con nuestros hijos? No se trata de cómo pueden viajar, se trata de identificar el sueño auténtico de cada familia. Y siempre va a ser algo retador, porque lo primero que hay que vencer es el miedo, el síndrome del impostor. Esos padres que ven tan lejano el sueño que no se animan, no sacan ese entusiasmo para dar ese paso a paso. Entonces lo primero es definir una misión para esa familia, vencer el miedo, saber que no va a desaparecer y tomar acción.